Antonio Pedro le canta al público, al pueblo. Abren la tumba de Antonio Pedro y lo que encuentra te dejará impactado. ¿Alguna vez te has preguntado si las leyendas sobre Pedro Infante son realmente ciertas? ¿Y si te dijera que hay una historia secreta que ha estado guardada por más de 60 años, una historia que cambia por completo lo que pensabas saber sobre el ídolo mexicano? En este vídeo te revelaremos lo que nunca imaginaste, el misterio detrás de Antonio Pedro, el hombre que muchos creen que es el sucesor de Pedro Infante. Hoy abrimos la tumba de Antonio Pedro, un personaje rodeado de especulaciones y misterio. Las historias urbanas dicen que es el mismo Pedro Infante que tras su supuesto accidente en 1957, fingió su muerte y desapareció del ojo público. Las preguntas sobre su identidad siguen siendo un enigma, pero las pruebas ocultas en las sombras están por salir a la luz. Quédate hasta el final de este vídeo porque lo que vamos a revelarte te dejará sin palabras. No te despegues de la pantalla. La verdad que te vamos a contar hoy podría cambiar todo lo que creías sobre Pedro Infante y su legado. El año 1980 fue testigo de algo que pocos esperaban, un hombre con una increíble semejanza a Pedro Infante apareció en la escena musical mexicana. Su nombre era Antonio Pedro, y su estilo y voz evocaban al mismo ídolo que había cautivado al pueblo mexicano décadas antes. En sus primeras presentaciones, el público se sorprendió al ver a alguien tan parecido a Pedro Infante, tanto en su aspecto físico como en la forma en que interpretaba sus canciones. El parecido no era solo visual, la voz de Antonio Pedro tenía una calidad tan similar a la de Infante que muchos comenzaron a preguntarse si se trataba de una simple coincidencia o si había algo más detrás de esa semejanza. ¿Podría ser este hombre realmente el sucesor del famoso cantante? ¿O era solo un homenaje de alguien que había crecido bajo la sombra de ese gran ídolo? A lo largo de los años, las especulaciones crecieron. Las historias comenzaron a tomar fuerza. ¿Podría Antonio Pedro ser en realidad Pedro Infante, que logró escapar de su trágico destino en 1957? Aunque muchos lo consideraron una leyenda urbana, hubo quienes aseguraron que el accidente en el que Infante perdió la vida fue en realidad un montaje. Algunos incluso llegaron a afirmar que la identidad de Pedro Infante había sido cuidadosamente cambiada para mantenerlo con vida en secreto, y que Antonio Pedro era el nombre bajo el cual vivía ahora. Pero, ¿qué pruebas existen detrás de este misterio? Es posible que la teoría de un Pedro Infante vivo sea cierta. Antonio Pedro nunca confirmó ni negó las especulaciones, lo que solo aumentó la fascinación por su persona. En lugar de aclarar su identidad, alimentó el misterio con respuestas ambiguas en sus entrevistas, dejando siempre una puerta abierta para que la gente siguiera preguntándose quién era realmente. Lo que parecía ser una simple carrera musical comenzó a tomar tintes mucho más oscuros. En entrevistas pasadas, algunos fanáticos del famoso cantante aseguraron que Antonio Pedro poseía un conocimiento profundo de la vida de Pedro Infante, algo que un imitador no podría haber tenido acceso tan fácilmente. Sin embargo, las dudas siguieron creciendo. ¿Era Antonio Pedro simplemente un hombre con una increíble coincidencia o era un intento de revivir a un ídolo mexicano que nunca se fue? Las pruebas de la supuesta relación entre Antonio Pedro y Pedro Infante no han sido concluyentes. A pesar de los rumores que giran alrededor de su identidad, nunca hubo una confirmación oficial de que este hombre fuera el mismo Pedro Infante que todos creíamos muerto. Sin embargo, la cultura popular y la admiración por Infante parecían estar cada vez más ligadas a Antonio Pedro. Así, la leyenda de Pedro Infante vivo continuó creciendo, y Antonio Pedro se convirtió en un ícono por derecho propio, cargando sobre sus hombros una enorme sombra de misterio y especulación. Pero, ¿estamos ante una increíble coincidencia o, como muchos creen, ante el regreso de un mito que nunca se fue? Este es solo el comienzo de una historia que ha permanecido oculta por más de 6 décadas. Acompáñanos en el próximo capítulo donde profundizaremos aún más en las teorías que rodean la identidad de Antonio Pedro. Lo que está por venir te sorprenderá. ¿Quién es Antonio Pedro?
La fascinación por la figura de Antonio Pedro no parece haber disminuido con los años, sino que, por el contrario, se ha convertido en un verdadero enigma, rodeado de mitos, leyendas y teorías que siguen cobrando fuerza entre los seguidores del cine y la música mexicana. Pero, ¿quién es realmente este hombre que irrumpió en la escena musical con una voz y presencia tan similares a las de Pedro Infante? En este capítulo profundizaremos en las investigaciones que apuntan hacia una posible conexión entre los dos, o al menos en las sorprendentes coincidencias que han alimentado esta teoría. El primer gran punto de conexión entre Antonio Pedro y Pedro Infante es su aspecto físico. Durante los primeros años de la carrera de Antonio Pedro, aquellos que lo vieron en persona o en sus primeras grabaciones no pudieron evitar asombrarse por su increíble parecido con Pedro Infante. Muchos comentaban que, además de las facciones similares, su porte, su manera de moverse en el escenario y hasta su estilo de vestir parecían una reproducción exacta del ídolo que había conquistado al país en la década de los 40 y 50. Este detalle no pasó desapercibido para los fanáticos y los medios de comunicación, quienes comenzaron a comparar a ambos artistas como si fueran dos versiones del mismo hombre. Sin embargo, fue su voz lo que realmente despertó las sospechas de aquellos que, en su corazón, se negaban a aceptar que Pedro Infante había muerto. La voz de Antonio Pedro tenía una gama vocal que recordaba a la perfección las baladas y rancheras que hicieron famoso a Infante, como si la esencia del ídolo estuviera siendo revivida por un hombre joven. Sus interpretaciones de Amorcito Corazón y Copa tras Copa sorprendieron a muchos, quienes sentían que escuchaban a Pedro Infante interpretando sus propias canciones. Pero, ¿cómo es posible que un hombre tan parecido a Pedro Infante y con una voz tan similar haya surgido en el panorama musical mexicano justo después de la muerte de este? Para muchos, esto solo alimentó las especulaciones de que, de alguna manera, Pedro Infante había logrado eludir su trágico destino en 1957. Según las versiones más comunes de la leyenda, Infante habría simulado su propia muerte, huyendo del país para vivir una vida oculta, y adoptando el nombre de Antonio Pedro como parte de su reinvención. De ser cierto, esto explicaría las coincidencias inquietantes que rodean a este personaje. La teoría del escape. Uno de los relatos más populares es el que dice que Pedro Infante, consciente de los peligros que corrían los artistas que se oponían al sistema de la época, decidió fingir su muerte en el trágico accidente de avión que tuvo lugar el 15 de abril de 1957. Se habla de que las autoridades, con la complicidad de su entorno cercano, organizaron una serie de maniobras para crear una versión oficial de su muerte, mientras que Pedro Infante se retiró discretamente, fingiendo su desaparición. Existen quienes aseguran que Infante tenía contactos en las altas esferas del gobierno y que, debido a su popularidad y el amor del pueblo mexicano, se le permitió vivir en secreto, bajo un nombre falso, sin que nadie pudiera conocer su paradero. En este contexto, Antonio Pedro podría haber sido la identidad adoptada por Infante para continuar con su carrera, pero esta vez desde las sombras. Lo que más alimenta esta teoría es la fecha en que Antonio Pedro comenzó su carrera, a finales de la década de los 70 y principios de los 80, justo cuando el culto a la figura de Pedro Infante seguía vivo en el corazón de los mexicanos. Su aparición en la industria musical coincidió de manera sospechosa con el regreso de la imagen de Infante al imaginario colectivo. Muchos se preguntan si este fue el momento en el que Pedro Infante decidió regresar, bajo una nueva identidad. El secreto del accidente de 1957. Otro de los elementos más intrigantes de esta historia es el accidente de avión que supuestamente terminó con la vida de Pedro Infante. En su momento, las circunstancias del accidente fueron cubiertas por versiones oficiales que, a lo largo de los años, han sido cuestionadas. Testigos aseguraron que la aeronave en la que viajaba Infante tenía problemas mecánicos desde el principio del vuelo, y algunos llegaron a sugerir que podría haberse tratado de un sabotaje. Sin embargo, a pesar de las teorías que apuntan a un accidente perfectamente planificado, el misterio persiste.
Lo que parece más cierto es que, tras su supuesta muerte, Infante nunca fue enterrado ni se mostró al público un cuerpo que confirmara su fallecimiento. Este detalle se convirtió en un elemento clave para quienes sostienen la hipótesis de que el ídolo no había muerto realmente, sino que fue puesto en una tumba simbólica para dar paso a una nueva vida en el anonimato. La sospecha sobre este fingimiento no es algo que se haya quedado en los márgenes de la historia, sino que ha sido respaldada por figuras cercanas a Infante, quienes aseguran que la idea de una muerte falsa fue discutida en varias ocasiones, ante los peligros que enfrentaban los artistas en ese entonces. Aunque Antonio Pedro nunca ha confirmado abiertamente que es, de hecho, Pedro Infante, hay detalles en su carrera que levantan más dudas que respuestas. Por ejemplo, su silencio constante sobre su identidad y sus raíces ha alimentado las especulaciones. En sus entrevistas y apariciones públicas siempre fue muy reservado sobre su vida antes de su llegada al mundo de la música. Esto ha generado suspicacias ya que nunca aclaró por qué eligió el nombre, Antonio Pedro, un nombre que, aunque suena común, parece haber sido escogido de manera intencionada para mantener un vínculo simbólico con el ídolo de la música ranchera. Es cierto que, en el mundo del espectáculo, las estrategias de marketing a menudo incluyen nombres artísticos, pero pocos se arriesgan a elegir uno que sea tan evocador de una figura histórica como Pedro Infante. A lo largo de los años, algunos críticos y periodistas han intentado entrevistar a Antonio Pedro sobre su pasado, pero él siempre ha sido evasivo, lo que solo ha intensificado el misterio que lo rodea. Lo que está claro es que Antonio Pedro no solo heredó la imagen y el talento de Pedro Infante, sino también su lugar en el corazón de los mexicanos. A pesar de las teorías que lo rodean, él se ha ganado el respeto y la admiración del público, aunque algunos siguen creyendo que está aquí por un motivo mucho más grande que simplemente ser un imitador. Si alguna vez fue Pedro Infante, tal vez el verdadero legado de su música y su vida no fue lo que nos dijeron, sino lo que nos ocultaron. Algunos sostienen que la verdad de Antonio Pedro está aún por descubrir, y las sombras del pasado pueden seguir acechando mucho más tiempo. ¿Será que algún día sabremos la verdad completa sobre la misteriosa identidad de Antonio Pedro? O, tal vez, es parte de un plan más grande para mantener vivo el espíritu de Pedro Infante en la memoria colectiva de los mexicanos. La conexión secreta entre Antonio Pedro y Pedro Infante. Mientras la leyenda de Pedro Infante sigue viva en la memoria colectiva de México, un hombre conocido como Antonio Pedro sigue siendo una figura llena de sombras y misterios. Su llegada a la música, su asombroso parecido físico y su increíble talento vocal no son las únicas razones por las que sigue siendo objeto de discusión. En este capítulo profundizaremos en las conexiones que parecen unir a Antonio Pedro con los eventos oscuros de la vida de Pedro Infante, y en los misterios que siguen rondando a este personaje. La fascinación por Antonio Pedro comenzó en los años 70 y 80 cuando comenzó a aparecer en el escenario musical con una voz tan similar a la de Pedro Infante que no podía ser ignorado. Sin embargo, lo que realmente desató el interés de los medios fue el hecho de que muchos seguidores del ídolo mexicano comenzaron a sospechar que, en realidad, Antonio Pedro no era otro que Pedro Infante bajo una nueva identidad. A lo largo de los años, las teorías de conspiración han crecido alrededor de su figura, mientras algunos aseguran que hay una conexión mucho más profunda entre los dos. La desaparición de Pedro Infante y la aparición de Antonio Pedro. Uno de los hechos más sorprendentes que rodean la historia de Pedro Infante es la forma en que desapareció del ojo público en 1957 tras su trágico accidente aéreo. Aunque oficialmente se confirmó que Pedro Infante había muerto en el accidente, no hubo un cuerpo expuesto ni detalles concluyentes sobre las circunstancias de su muerte. Este hecho ha alimentado teorías de conspiración que aseguran que el ídolo mexicano fingió su muerte para escapar de una vida llena de presión y conflictos personales. De acuerdo con algunas versiones, Pedro Infante había alcanzado un punto en su vida en el que se sentía atrapado por la fama y el sistema que lo había llevado a la cima.
El escándalo de su vida personal, los rumores sobre sus múltiples romances y las constantes tensiones en su carrera lo habrían empujado a tomar una decisión drástica: fingir su muerte. Para hacerlo, se habría asociado con figuras influyentes que organizaron el accidente aéreo y su desaparición del ojo público. La teoría sostiene que, en lugar de morir, Infante se retiró del mundo del espectáculo y comenzó una nueva vida bajo el nombre de Antonio Pedro, alguien que compartiría la misma esencia de Infante pero sin las ataduras del pasado. Lo que refuerza esta teoría es la llegada de Antonio Pedro al escenario musical en la década de los 70. En una época en la que los grandes íconos de la música mexicana ya estaban desapareciendo, Antonio Pedro apareció como una figura nueva, pero que, al mismo tiempo, parecía estar invocando el espíritu de los ídolos del pasado. Su música, su estilo y hasta su imagen causaron una sensación inmediata, y los fanáticos más acérrimos de Pedro Infante no pudieron evitar hacer la conexión entre ambos. Para muchos, la llegada de Antonio Pedro no fue una casualidad. Según algunos estudiosos de la vida de Pedro Infante, el ídolo mexicano nunca dejó de preocuparse por el futuro de su legado, y en su último tramo de vida, habría estado buscando a alguien digno de continuar con su nombre y su música. Se dice que Infante, a lo largo de su carrera, había mantenido contacto con ciertos músicos y cantantes jóvenes a quienes consideraba sus sucesores. Sin embargo, la gran pregunta es: ¿Antonio Pedro fue realmente el elegido para llevar su estampa? Algunos aseguran que Pedro Infante le pasó su legado a Antonio Pedro en secreto cuando aún estaba vivo, para que este último pudiera continuar su carrera en un nuevo contexto. Otros sostienen que fue la muerte de Infante lo que abrió el camino para que Antonio Pedro se apoderara de su legado de forma directa, como un sucesor espiritual. Pero la pregunta sigue siendo: ¿cómo y cuándo se habría dado esta transición? Lo que se sabe con certeza es que Antonio Pedro se mantuvo en una línea musical similar a la de Pedro Infante, utilizando su estilo de interpretación y un repertorio de canciones que evocaban la nostalgia de aquellos años dorados. A lo largo de su carrera, Antonio Pedro se presentó en escenarios de todo el país, y su música resonó con una generación que todavía veneraba a Infante. En sus primeras entrevistas se mostró muy reservado acerca de su vida personal, lo que aumentó la especulación de que había algo más detrás de su éxito. Lo más inquietante de la historia de Antonio Pedro es que, en varias ocasiones, se ha rumoreado que él tuvo encuentros directos con personas que conocieron bien a Pedro Infante antes de su muerte. Entre ellos, algunos artistas y periodistas que afirmaron haber sido testigos de conversaciones entre ambos, en las que Antonio Pedro no solo habría hablado de su admiración por Infante, sino que también habría mostrado un conocimiento profundo sobre la vida del ídolo. Estos encuentros, que nunca fueron grabados ni documentados de manera oficial, siguen siendo objeto de especulación. En una entrevista que se filtró a la prensa en los años 80, un periodista recordó haber visto a Antonio Pedro en un club nocturno de la Ciudad de México, donde, aparentemente, el joven cantante mostró una actitud inusualmente melancólica cuando se le mencionó el nombre de Pedro Infante. Se dice que incluso se levantó de su asiento y caminó hacia una esquina del lugar, donde no quiso hablar más sobre el tema. El periodista que estuvo presente relató que la reacción de Antonio Pedro parecía estar cargada de una tristeza inexplicable, como si estuviera enfrentando una verdad dolorosa que no podía revelar. Otro de los aspectos que sigue siendo un misterio es la elección del nombre, Antonio Pedro. ¿Por qué elegir un nombre que, de inmediato, evocara a Pedro Infante? Algunos aseguran que este nombre fue una estrategia de marketing para aprovechar el éxito de la figura de Infante y atraer a un público que ya lo veneraba. Sin embargo, para muchos, esta elección parece ser demasiado intencional como para ser solo una coincidencia. La relación entre los dos nombres, Pedro y Antonio, parece estar ligada a una estructura de poder dentro del mundo de la música mexicana. Pedro Infante, siendo una figura dominante en su época, habría transmitido su legado a un nuevo Pedro, quien continuaría su trabajo bajo una nueva identidad, pero con el mismo espíritu.
Hoy en día, la figura de Antonio Pedro sigue siendo objeto de fascinación. A pesar de los rumores, las teorías y las especulaciones, lo que está claro es que su música ha dejado una huella en la historia del entretenimiento mexicano. Muchos lo consideran el sucesor de Pedro Infante, no solo por su talento y parecido físico, sino también por la manera en que logró conectar con el público y mantener viva la esencia de la música ranchera y la balada mexicana. Sin embargo, la pregunta persiste, ¿es Antonio Pedro realmente el sucesor de Pedro Infante? ¿O estamos ante un misterio mucho más grande, una historia que ha sido cuidadosamente tejida para mantener vivo el legado del ídolo, incluso después de su muerte? Tal vez nunca sepamos la verdad completa. En el próximo capítulo, exploraremos los secretos más oscuros de Antonio Pedro y las leyendas que siguen rodeando su figura. ¿Es él un impostor o el hombre detrás de la máscara de Pedro Infante? No te pierdas lo que viene a continuación. El misterio de Antonio Pedro sigue siendo uno de los más fascinantes en la historia de la música mexicana. Después de descubrir su aparición en la escena musical de los años 70, los rumores y las teorías sobre su conexión con Pedro Infante no han cesado. A medida que desvelamos los secretos ocultos detrás de su figura, nos adentramos en un terreno aún más oscuro, donde la realidad y la leyenda se entrelazan y nos dejan con más preguntas que respuestas. La historia más popular y tal vez la más intrigante de todas es la teoría de que Pedro Infante nunca murió en el accidente aéreo de 1957, sino que fingió su muerte para escapar de la presión de la fama y comenzar una nueva vida. Aunque la versión oficial nunca ha sido puesta en duda por las autoridades mexicanas, muchos siguen creyendo que el accidente fue un encubrimiento organizado por aquellos que querían mantener el mito de Pedro Infante vivo, a la vez que le daban una segunda oportunidad para vivir en el anonimato. Esta teoría comenzó a cobrar fuerza después de que Antonio Pedro comenzara a surgir en los medios con una carrera llena de coincidencias que vinculaban su persona con la de Infante. Lo más peculiar de esta teoría es que, en varias entrevistas, algunos familiares cercanos a Infante y amigos del entorno musical han insinuado que Pedro había mencionado, en confidencias, que deseaba retirarse y comenzar una vida tranquila lejos del ojo público. Sin embargo, nunca se encontraron pruebas concretas de esta afirmación, y algunos investigadores creen que la historia fue una cortina de humo creada para mantener el interés del público en la leyenda de Infante, mientras un hombre bajo el nombre de Antonio Pedro tomaba su lugar. Es posible que la muerte de Pedro Infante haya sido el inicio de la leyenda de Antonio Pedro, su sucesor. Muchos aseguran que sí. La rareza de su aparición, un proyecto musical de los 70s. La llegada de Antonio Pedro en los años 70 a la música mexicana fue una de las coincidencias más extrañas de la historia. Aunque muchos lo vieron como una revelación, una nueva estrella que iba a llenar el vacío dejado por Pedro Infante, las especulaciones comenzaron a crecer en torno a la coincidencia de su parecido con el ídolo mexicano y su estilo musical. Para algunos no era una simple casualidad que un joven con una voz tan parecida a la de Infante apareciera en una época en la que México necesitaba un nuevo héroe de la música ranchera. Algunos aseguran que Antonio Pedro fue, de alguna manera, un proyecto de marketing creado por los mismos productores y managers que habían trabajado con Pedro Infante, para revivir la gloria de Infante sin que su nombre fuera invocado directamente. En aquellos años la música ranchera vivía una transición. Los tiempos estaban cambiando y las estrellas tradicionales como Infante ya no dominaban el panorama musical. La aparición de Antonio Pedro en ese contexto hizo que muchos se preguntaran si en realidad había sido una estrategia para revitalizar el género con un toque moderno, pero respetando la tradición de Pedro Infante. Algunos incluso apuntan a que los mismos medios de comunicación y figuras del espectáculo podrían haber estado involucrados en la creación de su personaje, impulsando su carrera para mantener viva la leyenda, sin importar si él estaba relacionado directamente con Pedro Infante o no. Uno de los aspectos más desconcertantes de Antonio Pedro es su retiro casi inmediato del ojo público después de alcanzar la fama.
A pesar de su éxito inicial, pronto comenzó a evitar entrevistas, apariciones públicas y cualquier tipo de contacto cercano con los medios. A medida que la fama de Pedro Infante seguía creciendo en la memoria colectiva del pueblo mexicano, Antonio Pedro decidió dar un paso atrás, dejando que su figura se desvaneciera gradualmente. Este retiro súbito solo alimentó más las especulaciones, ya que muchos no entendían cómo alguien tan prometedor en la industria podría alejarse tan rápido. ¿Qué lo motivó a desaparecer? Algunos rumores sugieren que Antonio Pedro estaba lidiando con presiones internas relacionadas con su identidad. A lo largo de su carrera, él había sido muy reservado, evitando profundizar en su vida personal. Era posible que el hombre conocido como Antonio Pedro estuviera luchando con su conexión con Pedro Infante, su propio legado, y las expectativas del público. La sombra de Infante seguía presente, y tal vez fue ese peso el que llevó a Antonio Pedro a tomar la decisión de alejarse. O tal vez, algunos aseguran, fue una decisión estratégica para crear un aura de misterio a su alrededor, similar a la que había marcado a Infante en su vida. En cuanto a los encuentros con testigos, las historias se multiplican. Aquellos que tuvieron la oportunidad de estar cerca de Antonio Pedro en sus primeros años de carrera recuerdan su actitud enigmática y su manera de evadir cualquier pregunta sobre Pedro Infante. En una entrevista que pocos recuerdan, un amigo cercano de Pedro Infante confesó que en varias ocasiones, durante reuniones privadas, Antonio Pedro mostraba un respeto por Infante que iba más allá de la admiración normal. Decían que Pedro Infante, incluso después de su supuesta muerte, seguía siendo un tema recurrente en las conversaciones entre ambos. En esos mismos círculos, algunos afirmaban que había una complicidad entre Antonio Pedro y la familia de Infante, quienes, supuestamente, sabían más de lo que se revelaba públicamente. Testigos aseguran haber oído rumores de que hubo intentos de mantener viva la memoria de Infante a través de Antonio Pedro, quien se convirtió en la figura ideal para ocupar ese vacío en el mundo de la música mexicana. En el final de la carrera de Antonio Pedro, las respuestas nunca llegaron de manera oficial. La música de Antonio Pedro ha quedado marcada por su inconfundible estilo, pero las preguntas sobre su verdadera identidad persisten. Para muchos, él sigue siendo el sucesor espiritual de Pedro Infante, un hombre que, bajo otro nombre, continuó el legado del ídolo. Para otros, Antonio Pedro es solo un misterioso personaje que nunca reveló la verdad detrás de su conexión con Pedro Infante. Sin embargo, lo que está claro es que, a través de sus canciones y su enigmática presencia, Antonio Pedro logró transmitir un aire de nostalgia y misterio que sigue cautivando a las generaciones que crecieron escuchando a Pedro Infante. A pesar de todo lo que se ha dicho y se ha especulado sobre Antonio Pedro, es posible que nunca sepamos toda la verdad detrás de su historia. ¿Era realmente el sucesor de Pedro Infante? ¿O todo fue una historia cuidadosamente tejida para mantener vivo el mito de un ídolo? Lo que sí sabemos es que la figura de Antonio Pedro sigue siendo parte de un enigma sin resolver en la historia de la música mexicana. La tumba de Antonio Pedro, al igual que la de Pedro Infante, sigue cerrada, pero la leyenda sigue viva, esperando ser desenterrada por aquellos dispuestos a descubrir la verdad que se esconde entre las sombras de su historia.